muy bajo el tono de voz, pero si acaso ves que tal me das. Esta está raro. A ver, lo primero, agradeceros a todos y a todas que hayáis venido aquí a pasar un buen rato en el que vamos a aprender cosas muy interesantes de esta señora que casualmente he escuchado esta mañana en la radio y tiene una vida muy interesante. Esta mañana ha habido un programa en la SER sobre María su ruin marido. También agradeceros a vosotras que siempre tengáis en cuenta a ISMUR para estas cosas, en este aspecto o en este afán que tenemos en ISMUR de llevar un poco, tenemos una parte reivindicativa de llevar la igualdad por los pueblos, en cada rincón. Agua. En cada rincón de cada pueblo. Nosotras hemos trabajado y queremos seguir trabajando con vosotras a través del Pacto de Estado, con Susana el aspecto de la publicidad en las mujeres, o las mujeres en la publicidad más bien, y ella, pues una charla que nos muestra cómo desde los tiempos más remotos los hombres, sobre todo los hombres ilustrados, que es lo que más choca, se han empeñado en hacernos ver que las mujeres pues somos inferiores. Entonces han construido unas realidades paralelas y ella en aquella charla pues no lo desmontó. Yo quería hacer una aquí, por si alguien pudiera bien y pudiera llegar a las instancias de denuncia por cómo se está utilizando dinero del Pacto de Estado. Me consta que en este ayuntamiento se están haciendo las cosas bien, pero en otros pueblos se nos están quedando unos pueblos muy bonitos, pero pedagogía cero. Y creo que eso lo hay que trabajar. Entonces, nosotras seguiremos trabajando con vosotras y creo que vosotras también con nosotras. Y no sé si me dejo algo más, creo que no. Creo que lo más interesante es que ahora lo sabéis vosotras. Muchísimas gracias también a la asociación Clásicas y Modernas y al famoso o al estupendo legado que estáis haciendo de mujeres, que os animo a todos a que entréis en la página. Se llama Legado de Mujeres. El legado de las mujeres. Bueno, pues nada más, podéis empezar cuando queráis. Voy a pasar el micrófono también a Fátima Anjo, ya que se ha desplazado hasta aquí. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y literalmente yo pasaba por aquí. Bueno, por supuesto que sabía que iba a haber este acto, pero coincidía también que tenía que hacer un viaje y no me parecía mejor ocasión que poder participar en este encuentro que ha coordinado Susana de Andrés, profesora de la Universidad de Valladolid en el campus de Segovia. Y bueno, quiero empezar por dar las gracias a la biblioteca y al Ayuntamiento de Cuéllar por acogernos. Por supuesto que a ISMUR, que me parece una organización muy necesaria, claro, a Mercedes Gómez Blesa, a la profesora Mercedes Gómez Blesa y a Susana por haber coordinado esto. Yo simplemente hacer una breve introducción. Clásicas y Modernas es una asociación que lucha por la igualdad de género, por la igualdad de las mujeres en la cultura, y en la que están integradas mujeres de todos los campos de la cultura y que intentamos intervenir a muy diversos niveles, tanto por la recuperación del pasado, que muchas veces ha quedado oculto y que en el proyecto del legado de las mujeres se están esforzando por recuperar, no solamente recuperar, sino proyectarlo en los programas curriculares y en el que se ha llevado también al mundo editorial y recogido. Y bueno, pues luchamos por ese pasado, pero también porque las mujeres que hoy en día están generando una producción artística y cultural, pues que encuentren las condiciones de igualdad de la que disfrutan también los hombres, ¿no? Este proyecto que estamos impulsando,
¿por qué firmé con nombre de hombre? Pues precisamente es un proyecto que está enfocado tanto a las bibliotecas como también al mundo educativo, y tiene un planteamiento un poco, digamos, transmedia, o sea que incorpora pues presentaciones y podcast y vídeo y fichas didácticas, un poco para que no solamente llegue a las personas que ya están abiertas o proclives a esto, sino también a los jóvenes y a la población en general. Y no digo nada más porque Susana es la coordinadora y sabe mucho más de lo que va a suceder. Ay, Fátima, muchísimas gracias. Gracias por venir y gracias por esta provocación, porque la provocación viene de la Asociación Clásicas y Modernas y no solamente este encuentro que hace que hoy, bueno, no sé, surja esta amistad, porque estoy segura de que cada vez, ¿no?, nos acercamos más y ya nos une la amistad por conspiraciones como esta. Y bueno, Clásicas y Modernas pues es una organización que se ha preguntado muchas veces por esta cultura, ¿no?, que ha ido... Ahora se habla del borrado de las mujeres, ahora se habla en esos términos. De cómo a las mujeres se les borra no solamente por el lenguaje, por ejemplo, con el uso, ¿no?, del masculino genérico como esa manera universal, ¿no?, de referirse a las personas, sino, pues, por ejemplo, cosas como esta, ¿no?, que no es un caso aislado, y los que nos va a contar Mercedes Gómez Blesa, sino que la verdad es que ha habido quizá demasiados casos no solo en la literatura, de mujeres que han utilizado un seudónimo de hombre o que a lo mejor fueron anónimas, ¿no? Como este dicho que no sé si... ¿Quién dijo eso de anónimo era mujer? Creo que era Virginia Woolf. Bueno, en fin, de muchas maneras se ha ido tapando la aportación de las mujeres y por tanto la mitad del corazón de la cultura, ¿no? Se nos ha desprovisto de ese legado. Y por eso queremos agradecer especialmente a Mercedes, porque no podía ser otra, no podía ser otra que Mercedes Gómez Blesa, quien hoy nos contará esta historia, porque tiene ese compromiso con recuperar la historia de las mujeres. Lean sus libros. El libro, por ejemplo, de Debes conocerlas, con Marifé Santiago Bolaños, que también es otra de las miembros de Clásicas y Modernas, y donde nos hablan de todo este legado de mujeres con las que conecta también Clásicas y Modernas, ¿no?, que pretende recuperar el legado de aquellas mujeres, ¿no?, que son nuestra genealogía y sobre todo, ¿no?, en aquella época de la Segunda República Española, y las mujeres actuales. Y quiero pues reconocer a todas las mujeres que están aquí sentadas, no conozco a todas, pero a quienes han tenido la amabilidad de venir. Está aquí delante Rosa María Cárdaga, profesora de enfermería en la Universidad de Valladolid, con quien tuve el placer de organizar un encuentro maravilloso que se llamó Hipatias, entrevistando a Karma Valls, precisamente, sobre, por ejemplo, también cómo la medicina no tiene en cuenta a las mujeres, ¿no? Y nos explicó, bueno, desde que se hacen pruebas solamente con animales a veces machos, hasta, bueno, pues cosas que a lo mejor se han desocupado la medicina por ser cosas de mujeres, ¿no? Problemáticas de mujeres, bueno, en fin, o está aquí también Fátima Martín Gómez de Carballo, que tiene un medio, que si no lo conocen, búsquelo en internet, que se llama Femenino Rural, fantástico, y que hoy tenía que estar aquí, ¿no? Y nos acompaña Marfi Fuenmayor, que ha trabajado mucho en el ámbito rural también con el arte, la arteterapia, en fin, es una artista poderosa. O Rocío Collado, que es diseñadora, profesora de diseño y queridísima amiga. Bueno, por supuesto, Agustín García Matilla, que tendría que estar aquí presidiendo, porque es el vicerrector del campus de Segovia y no ha querido pasar a este lado de la mesa, pero que realmente la Universidad de Valladolid intenta también apoyar este tipo de actos, salir también del encastillarse, ahora que estamos en Cuéllar, en la universidad. Y bueno, pues mi homenaje profundo y el abrazo enorme a Rosa Raz, persona a quien admiro muchísimo, su trabajo, su energía, en fin, su capacidad de trabajar, de hacer comunidad, ¿no? Y ahora, pues, como no, Azun García.
Gracias a ISMUR estamos aquí. Lo más importante de este encuentro casi era el público, era con quién queremos estar, y queríamos estar con ISMUR, eso lo teníamos claro. Todo el mundo querrá escuchar a Mercedes Gómez Blesa, pero fue ella la que dijo ISMUR, ¿no? Fue ella la que lo dijo, lo tenía claro, dije, es que no puede haber una organización con la que tengamos que hacer esto mejor. Y de camino ha venido Alberto Morala, técnico de fotografía, a grabar este acto. Bueno, me estoy extendiendo mucho, así que, bueno, encantada de conocerles, gracias por estar aquí, y quien tiene el protagonismo ahora mismo es Mercedes Gómez Blesa. Escucharla siempre es un placer y nos va a hablar de dos figuras increíbles. Bueno, pues... ¿Nosotros nos sentamos? ¿Me vais a dejar sola? ¿Me vais a dejar aquí solita? Bueno. Pues muchísimas gracias a Clásicas y Modernas, por supuesto, a Fátima por haber venido a hacer el esfuerzo de venir desde Madrid, a Asun García con ISMUR, con las que he tenido siempre el gusto y el placer de trabajar, y además en una experiencia que para mí ha sido bastante enriquecedora, porque ir a contar feminismo a mujeres rurales que no tienen una cultura feminista, os digo que es un verdadero reto, y además estar con ellas 2-3 horas y estar encantadas, pues es una experiencia que a mí ha sido súper enriquecedora. Por supuesto, pues a la Universidad de Valladolid, a haber hecho el esfuerzo a Agustín García Matilla de acercarse, bueno, y a todas las compañeras, a Soledad Carnicer, que es la jefa de estudios de la Biblioteca de Castilla y León, que también ha venido desde Valladolid a acompañarnos, también miembro del legado de las mujeres, sobre el que estamos liderando un proyecto europeo sobre la inclusión de las mujeres en los libros de texto y en los programas de secundaria, en las diferentes materias de secundaria. Bueno, pues muchísimas gracias, y sobre todo a los presentes, porque con la que está cayendo ya hay que tener ganas y mérito de estar aquí acompañándome. No voy a hablar solo de una sola mujer, vais a ver que he hecho una selección de mujeres que han sufrido o que se han tenido que escudar detrás de un nombre masculino. Bueno, como yo me gusta ajustarme al tiempo, yo leo, ¿vale? O sea que espero que no se aburran mucho. Uno de los mayores prejuicios que han guiado la educación femenina de todos los tiempos es la identificación de la mujer con el silencio. El pudor, el recato, la vergüenza, hablar en público, ha formado parte importantísima de los buenos modales que había que inculcar a las niñas decentes. La moralidad intachable de la mujer ha estado íntimamente emparentada con el aprendizaje del arte de cerrar el pico, de permanecer con la boca cerrada. Las chicas deben ser humildes, no deben dar guerra, no deben dar problemas, no deben hacerse notar, no deben hablar. Recordemos las ilustrativas palabras de Fray Luis de León en La Perfecta Casada, allá por 1584, que nos decía lo siguiente: así como la naturaleza hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la casa, así las obligó a que cerrasen la boca. Y como la desobligó de los negocios y de las contrataciones de fuera, así las libertó de lo que se consigue a la contratación, que son las muchas pláticas y las palabras. Porque el hablar nace del entender, por donde, así como a la mujer buena y honesta, la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, aunque no lo dice, ya saben que es la maternidad. Así les limitó el entender y por consiguiente les tasó las palabras y las razones. Su hermosura es el hablar escaso y limitado. Cuenta Plutarco que Fidias, noble escultor, hizo a los elienses una imagen de Venus que afirmaba los pies sobre una tortuga, que es animal mudo y que nunca desampara su concha, dando a entender que las mujeres, por la misma manera, han de guardar siempre la casa y el silencio. Por ello, las comediantes de todos los tiempos han pagado muy caro la osadía de haberse atrevido a hablar ante los demás. De hecho, se las despreciaba como mujeres públicas, entre comillas.
sospechosas de tener una moral excesivamente relajada en sus costumbres. Subir a la tribuna supone ofrecer a los otros, ofrecerse a los otros. En cierta manera, como decía Teano, supone desnudarse delante de extraños. Es una amenaza para la supremacía masculina que la mujer acceda a la palestra, pues atreverse a alzar en público su voz supone ya una afirmación de su subjetividad que suele llevar aparejada una reclamación de sus derechos. Recordemos la escena de la Odisea en la que Telémaco, hijo de Ulises, le dice a su madre Penélope que guarde silencio, porque, literalmente, la palabra debe ser cosa de hombres. No hay problemas si la voz femenina no traspasa el ámbito de lo doméstico, si se trata de una simple cháchara o de una entrevista, una entretenida conversación de salón. Eso pasó en la antigua Grecia con las hetairas, mujeres extranjeras de vida disoluta que recibían hombres en su casa y que, al no estar sometidas a la estrecha moral de la vida familiar, gozaban de una mayor libertad que les permitió dedicarse a la cultura. Manejaban el arte de la conversación y ofertaban a los varones no solo un disfrute sexual, sino también intelectual. Una de las más conocidas fue Aspasia de Mileto, amante de Pericles, con quien tuvo un hijo. Su casa, verdadero anticipo de los salones ilustrados del siglo XVIII, se constituyó en el centro de la vida cultural de Atenas del siglo V a.C. El ámbito de su enorme influencia no fue el ágora, la plaza pública, sino el espacio privado e íntimo de su hogar. Sin embargo, Platón, cuando nos reconstruye su banquete, elimina la presencia de toda mujer, a excepción de las bailarinas, claro. La conversación filosófica solo se reservaba a los hombres. Muchas mujeres en la Edad Media y en el Renacimiento encontraron en la celda de un convento un cuarto propio en el sentido de Virginia Woolf, donde poder escribir liberadas de las ataduras de la maternidad. Eloísa de Paracleto, la Santa Juana o Santa Teresa de Jesús encontraron en la vida conventual las condiciones idóneas para el desarrollo de una vida intelectual. También el recinto privado del hogar fue el espacio de acción de estas altas damas francesas, las cortesanas del siglo XVII y del XVIII, que lograron elevar el estrecho ámbito de la domesticidad al rango de verdaderas sociedades del espíritu. En sus salones se combinaba la ciencia con el poder, el placer, la seriedad de las discusiones filosóficas con el desenfado y la lisonja. Madame de Tencin, Madame de Defam o la Marquesa de Châtelet no se limitaron a un secundario papel de anfitrionas, sino que tomaron parte activa en los diálogos filosóficos mantenidos en sus salones y llegaron incluso a disentir con algunas de las teorías y opiniones defendidas por sus invitados más ilustres. Estas femmes savantes no se les cerró el pico a condición de que no chuparan cámara, de que no salieran en la foto de la época, sino que permanecieran recluidas en la marginalidad de sus palacios o haciendas. Es cierto que encontramos mujeres ocupando los puestos más altos de la política, reinas, princesas herederas, presidentas, ministras o diputadas, y podríamos citar un buen número considerable de poetas, novelistas, dramaturgas, igual que de pintoras y artistas. Pero la cosa se complica más si ponemos nuestro punto de mira en las reales casas de saber, es decir, en las academias, que custodian el canon de las disciplinas y elaboran una escogida lista de elegidos que gozarán de las mieles de la posteridad. Aquí ya la mujer lo tiene más difícil para cruzar el puente levadizo que permite el acceso al castillo de la sabiduría. Solo hay hombres atrincherados en esa fortaleza, desde cuyas almenas contemplan al resto de los mortales con una mirada altiva, sabiéndose poseedores de los secretos del mundo. Se ve que el saber es cosa de hombres, pues de lo contrario no se entiende que se rompa la proporción entre el número real de mujeres que cultivan un arte o desarrollan una disciplina y su representatividad académica. En España, tan solo 7 mujeres ocupan un sillón en la Real Academia de la Lengua,
6 en la Real Academia de la Historia y 3 en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a pesar de que en las últimas décadas las cultivadoras o los cultivadores más renombrados en el campo de la ética llevan nombre de mujer. Amelia Valcárcel, Victoria Camps o Celia Amorós no están en esta academia. ¿Será una cuestión de azar? ¿O se trata más bien de un inocente y descuidado olvido? ¿O el problema radica en que las chicas hemos llegado demasiado tarde al banquete del saber? Hemos llegado tan solo a los postres. Si entendemos por canon un conjunto de textos sobresalientes que se consideran suficientemente significativos de qué es el arte literario en una época, este se configura atendiendo a dos elementos del hecho literario. Por un lado, la concepción formal, que se centra estrictamente en las características y análisis de la obra, y por otro, la concepción social que se hace eco de los prejuicios morales y religiosos del momento según la relación entre poder, clase y gusto estético. Nuestro canon literario, como ha señalado Fariñas Busto, ha tenido una clara sustentación androcéntrica y misógina que expulsa a las mujeres a los márgenes de la creatividad y legitima ciertos valores y temas frente a otros. De ahí que Iris Zabala apunte que lo canonizado no es un hecho ni biológico ni transhistórico, sino una construcción discursiva contingente y resultado de prácticas discursivas sobredeterminadas. Nuestras autoras siguen sin aparecer en la mayoría de los recuentos generacionales que se hacen en las diferentes historias de la literatura y continúan sin estar presentes ni en los manuales de texto ni en el currículum de primaria y secundaria. No hay referentes femeninos para nuestras adolescentes y jóvenes, no solo en el ámbito de las letras, sino también en el de las ciencias. Las mujeres no forman parte de la visión del mundo que se forja en el sistema educativo. A quien no se le reconocen las contribuciones culturales, no se le concede valor social y por tanto se le niega el papel del sujeto protagonista de la cultura y de la historia. Como vemos, este arte de excluir o de infravalorar a las féminas en la literatura, el arte y la filosofía, y por supuesto que en la ciencia, ha sido y sigue siendo uno de los comportamientos más frecuentes de la tradición cultural. No nos han podido prohibir pensar ni escribir, pero sí exponer en voz alta nuestro pensamiento, manifestar públicamente nuestra voz, nuestra palabra. Necesitamos una voz propia, no solo un cuarto propio, para poder embarcarnos en la empresa literaria. En España ha habido en siglos anteriores enormes prejuicios sociales sobre la figura de la escritora, considerada de moral dudosa por atreverse a introducirse en un territorio eminentemente masculino. La literatura era concebida como una actividad pública de la que estaban excluidas las mujeres, cuyo único reducto existencial era el espacio privado del hogar. Estaba bien visto que una mujer escribiera en revistas y en periódicos sobre temas femeninos, el hogar, la higiene o la moda, e incluso que explorara y deleitara con hermosos versos su lado más sentimental, o entretuviera a los más pequeños con fábulas y cuentos infantiles. Pero se consideraba una transgresión que fuera capaz de crear un universo propio vertido en la novela o en el teatro. Ese era un terreno abonado solo a los hombres, y las mujeres que osaban traspasar la frontera de la creación eran miradas con desconfianza y estigmatizadas como marimachos o viragos. Primero desde la religión y después desde la ciencia se ha creado toda una batería de teorías pseudocientíficas que estigmatizaban a las mujeres intelectuales y se recomendaba mantener apartadas a las jovencitas de la lectura, no fueran a llenar sus lindas cabezas con ideas peligrosas. No es de extrañar, pues, que muchas literatas a lo largo de la historia se hayan servido de diferentes argucias para poder formar parte de ese canon y dar rienda suelta a sus aspiraciones de publicar un libro. Entre estas estrategias estaban, canon.
Entre esas estrategias estaban, como ha analizado Carmen Simón Palmer, una de las personas que más ha estudiado en el ámbito de la literatura este aspecto, la de recurrir a un prólogo de una autoridad masculina que respaldara la calidad de la obra y frenara las diatribas malintencionadas del crítico de turno. O bien, la escritora firmaba con su nombre y primer apellido, acompañado de un D que servía de nexo al primer apellido del marido, dejando bien sentado, con este gesto, la pertenencia al esposo, como si se tratara de una propiedad privada que venía a calmar cualquier sospecha de autonomía moral. Recordemos en este sentido, por ejemplo, a Isabel de Palencia, cuyo apellido es Oyarzábal, pero firmaba con el apellido de su marido para buscar esa respetabilidad. Otra de las artimañas más utilizadas fue el uso de seudónimos, y aquí tenemos que distinguir entre aquellas autoras que usaban seudónimos femeninos, que les permitía ocultar su identidad y las libraba de la dudosa fama asociadas a las escritoras. Valgan como simple ejemplos, hay muchos, los siguientes. Isabel Oyarzábal firmaba como Beatriz Galindo, Carmen de Burgos como Colombine, María Teresa León como Isabel Inguirami, Josefina de la Torre como Laura Cominges, Eva María Nelke como Magda Donato o Encarnación Aragoneses como Elena Fortún. A esto se podría sumar, yo he rescatado casi 200 seudónimos femeninos. Otras, en cambio, se escudaban tras seudónimos masculinos, que es el tema del que vamos a desarrollar, que les allanaba el camino de una posible publicación, además de ser tenidas más en consideración por la crítica y por los recuentos generacionales de ese periódico. Si querían salir en la historia de la literatura, tenía que ser con nombres de hombres para que les hicieran más caso, para que las tuvieran en cuenta. Conocido es el caso de la francesa Aurora Dupin, ¿no?, que firmaba con, me imagino que todos lo conocéis, ¿no?, George Sand. Fue sin duda un terremoto que sacudió los cimientos de la constreñida sociedad francesa decimonónica, en la que las mujeres vestían largos e incómodos vestidos. Pero George Sand decidió romper moldes y atreverse a ser libre. Vestía pantalones y sombrero de copa y fumaba en público. Además, se divorció del barón de Dudevant, con quien había tenido 2 hijos, y comenzó una relación sentimental con el joven escritor Gilles Sandeau, nombre con el que firmó su primera obra, Rojo y Blanco. Escasos años después, 2 años después, cuando ya había escrito y publicado con éxito sus primeros títulos, George Sand, de hecho, George Sand viene de su primer amante, ¿no?, redujo el nombre con el que había firmado su primer libro, y entabló amistades, empezó otras relaciones amorosas y entabló amistades con hombres de la talla, por ejemplo, del compositor Franz Liszt, Gustave Flaubert o Alejandro Dumas. No fue hasta 1838 que inició una relación más o menos estable con el compositor y pianista Frédéric Chopin. Ambos juntos, a los hijos de la escritora, recuerdan ustedes, ¿no?, pasaron una larga temporada en Mallorca, que fue fuente de inspiración de varias novelas, entre ellas Un invierno en Mallorca. Ella no fue la única mujer de su tiempo que consiguió acceder al mundo literario firmando sus manuscritos con nombre de hombre. En vida, las 3 hermanas Brontë, conocidas por obras tales como Jane Eyre, Cumbres borrascosas y Ernest Gray, publicaron bajo seudónimos masculinos. Eligieron los nombres de Currer, Ellis y Eyton Bell, y cuando, como resultado de un enredo, su verdadera identidad amenazó con ser revelada, y al menos uno de sus editores se enteró de que esos supuestos hombres de letras eran en realidad 3 mujeres, Émilie Brontë, cuya única novela, Cumbres borrascosas, había chocado con la incomprensión del público de su época, que la había encontrado de mal gusto e ininteligible, se empeñó en conservar la protección del seudónimo masculino. George Eliot, en cambio, cuyo verdadero nombre era Mary Ann Evans, que se hacía llamar en privado Marianne, publicó sus primeras críticas literarias, sus primeros ensayos y traducciones, entre otros, para que vean la esencia del cristianismo de Feuerbach, bajo anonimato, como decía antes Susana, ¿no?, antes de elegir para sus posteriores novelas su seudónimo masculino. Primero no firman
y cuando firman, firman con nombre de hombre. Ella misma reveló su verdadera identidad en una carta dirigida al Times debido a una campaña de prensa, quien estaba desde luego encantado de esa celebridad repentina, por supuesto inmerecida. George Eliot vivía en concubinato con un hombre casado, George Lewis, padre de sus 3 hijos y también escritor. Ella tomó su primer nombre y lo asoció a un patronímico inglés corriente formado por 5 letras con el de su amado. La razón de ello no nacía del miedo a una mala reputación. A ella le importaba más bien, y esto cito palabras textuales de ella, que su libro fuera juzgado por sus cualidades propias y no condenado de antemano como la obra de una mujer. En cambio, bueno, una mujer que no era invitada en una época porque su modo de vida chocaba con la moralidad de la sociedad victoriana. Incluso después de haber revelado en el Times su verdadera identidad, ella se obstinó en seguir siendo George Eliot. En cambio, Jane Austen conservó el anonimato de una manera consciente durante toda su vida. Los títulos de sus libros llevaban únicamente esta mención de una señora, ¿no? De una chica, de una joven. Ella deseaba tal vez que los lectores supieran que sentido y sensibilidad, orgullo y prejuicio eran obras escritas por una mujer, pero se tomó la libertad de dejar al público en la ignorancia de su identidad. La invisibilidad que le deparaba la libertad de acción, por más que fuera esencialmente sobre el papel y al precio de una existencia anónima. Cuentan uno de sus sobrinos que Jane Austen escribía la mayor parte de sus obras en la sala de estar, sujeta a todo tipo de interrupciones. Tuvo siempre buen cuidado de que no sospecharan sus actividades literarias ni los criados, ni las visitas, ni nadie ajeno a su círculo familiar. Escribir suponía una transgresión a las normas, algo de lo cual, lejos de envanecerse, había que avergonzarse, pues le hacía la vida mucho más difícil y le añadía un suplemento de riesgo. En España son conocidas los casos de Cecilia Bolde-Faber, que firmaba como Fernán Caballero, Caterina Albert como Víctor Catalán, Carmen de Burgos como Gabriel Luna o Perico de los Palotes, Rosario, sí, firmaba así, algunos de los artículos periodísticos, Rosario de Acuña como Remigio Andrés de Lafont, Lucía Sánchez Saornil como Luciano de Sansao, Sara Insúa como Próspero Miranda y Matilde Cherner y Hernández como Rafael Luna. Nos vamos a detener ahora en esta última autora, una salmantina del siglo perteneciente al siglo XIX, nace en 1833 y muere en 1880. Se sabe muy poco de esta escritora salmantina, ahora se la está empezando a reivindicar y a estudiar. Fue una profesional de la escritura, una cosa extraña en esa época, actividad que asumió no solo como una pasión verbal, visceral, sino como un medio de vida. Aunque poco conocida en la actualidad, cultivó todos los géneros literarios, poesía, teatro, narrativa y ensayo, y diseminó su obra en buena parte de la prensa de su tiempo, y fue considerada, por tanto, por sus contemporáneos como periodista. Ojo, firmaba los artículos como hombre, y fue considerada dentro de la nómina de periodistas hombres, varones. Y tal como aparece en el catálogo de periodistas españoles de Manuel Osorio y Bernard, y en la historia del Partido Republicano, porque ella era de ideas republicanas, de Enrique Rodríguez Solís, donde entre un gran número de intelectuales adscritos al republicanismo figura junto con otras 4 escritoras reconocidas en la época: Margarita Pérez de Celis, Narcisa Paz y Molins, Carolina Pérez y Modesta Perio. Es autora, siempre bajo el seudónimo de Rafael Luna, de 14 textos narrativos de extensión diversa, que publica entre 1873 y 1880. 8 son relatos breves, publicados en revistas y en periódicos, 6 son novelas, de las cuales 5 aparecieron en prensa en forma seriada como folletines durante meses, incluso durante años, ¿no? Por entregas semanales. Cabe mencionar los títulos de La esposa de un federal, de 1873, Ocaso y Aurora, novelas que parecen dramas, de 1877, Las 3 leyes, 1878,
El novio que entra por la puerta y el que entra por el balcón, ya un título bastante significativo, de 1879, y María Magdalena. Esta es la única obra que publica en volumen y la que más atención crítica ha recibido por lo inesperado de su contenido en una pluma femenina del siglo XIX, ya que se trata de una crítica de la prostitución legalizada, ¿no? La mayoría de todas estas obras se vertebran alrededor de un mismo conflicto, la tensión entre los prejuicios sociales y la configuración de la identidad femenina, y el desarrollo de la trama tiene que ver con las principales preocupaciones de Cherner, como son la estrecha moral sexual de la época, el escaso desarrollo intelectual de las mujeres, su papel en el seno de la familia, que demarcan los límites de su libertad. El ingrediente político se suma, por ejemplo, en La esposa de un federal, en esta novela, en la que el amor se ve condicionado por los prejuicios sociales que enfrenta a una burguesía conservadora con una juventud republicana, símbolo de una nueva España. En otras ocasiones, como por ejemplo en títulos como Novelas que parecen dramas o En las tres leyes, el conflicto ideológico no es tan evidente, pero al situarse en la recién inaugurada República, hace que se establezca una relación causal entre un código social injusto y un sistema de gobierno que lo ampara. La novela Ocaso y Aurora comparte también los caracteres del folletín, aunque se enmarca en el género de la novela histórica. Fue publicada primero en 1875, fraccionadamente en el periódico conservador El Tiempo. Es curiosísimo porque era conservador y lo que va a contar en la novela son ideas republicanas. Y en 1878 apareció reunida en un único volumen. La acción transcurre en 1700 y describe detalladamente el contexto histórico que rodeó a la muerte de Carlos II y la subida al trono de Felipe V, además de, por supuesto, de contar las peripecias vitales de la pareja de protagonistas, que son Margarita y Javier, cuyo destino va a estar marcado por dichas circunstancias históricas. Cherner ofrece una imagen apocalíptica de la España de los Austrias, vencida y debilitada por el fanatismo de una monarquía absoluta extranjera, y plantea como única solución, sorprendente en una mujer republicana, la implantación de la dinastía borbónica como única solución a todos los problemas españoles. Latiendo debajo de esta problemática histórica, la autora pone siempre de relieve cómo la historia condiciona la vida particular, especialmente de las mujeres, que no tienen la posibilidad de intervenir en los asuntos públicos. Son víctimas pasivas de una historia injusta. Volviendo de nuevo a las autoras que firman con nombres masculinos, hemos de destacar otra modalidad: aquellas que firman con el nombre de sus maridos o parejas. El ejemplo más conocido es el de la escritora francesa Colette, que se había casado en primeras nupcias con un hombre 20 años mayor que ella, Henri Gautier Villard, llamado Billy, el mismo crítico, autor e hijo de editor. Él publicó bajo su propio nombre la primera novela de su mujer, Claudine, cuya protagonista encarnaba un tipo de muchacha moderna, encantadora, una especie de alter ego de la autora. El libro se convirtió en un éxito de ventas y Willy se hizo aclamar en público como el papá de Claudine, él mismo se llamaba así, adjudicándose también en asuntos intelectuales el papel de padre de su propia mujer, a quien encerró en un despacho para que escribiera otras novelas de Claudine. Afortunadamente, Colette se divorció 6 años más tarde y recuperó su propio nombre y autoría. María de la O. Lejárraga, una riojana, nacida en San Millán de la Cogolla en 1874 y murió en Buenos Aires en 1974, eran mujeres incombustibles, lo que no mata te hace más fuerte. Fue nuestra Colette española, 100 años, sí, vivió 100 años. Firmaba con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Sorprende en una mujer feminista, pues no solo ayudó a redactar manifiestos y fundar revistas literarias asociadas con el modernismo, como Helios, Vida Moderna y Renacimiento, en la que colaboraron escritores tan ilustres como Juan Ramón Jiménez, Pérez de Ayala, Rubén Darío, Manuel Machado,
sino que también desarrolló un estilo prosístico muy admirado por otros modernistas e introdujo un nuevo modo de hacer teatro en España. Con más de 200 obras de teatro a sus espaldas, redefiniendo, al hacerlo, la relación entre feminidad y modernidad. Además tuvo importantes colaboraciones con músicos españoles de la talla de Joaquín Turina, Isaac Albéniz o Manuel de Falla, para quien escribió el libreto del Amor Brujo o de Granada. Sin embargo, su nombre no aparece recogido en la lista de autores modernistas, sino que en su lugar encontramos el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, aunque la autora de los textos firmados por este fuera ella misma, como ha demostrado Patricia O'Connor definitivamente en su estudio Gregorio y María Martínez Sierra, Crónica de una colaboración. Es un libro, un estudio, el primer estudio que demostró la autoría femenina de María Lejárraga de 1987. En dicho estudio, O'Connor, al cotejar los textos originales de las obras y la correspondencia entre la pareja, confirmó lo que hasta ese momento había sido simples sospechas, que la autora de casi la totalidad de la obra de Martínez Sierra había sido María Lejárraga. Este secreto era conocido por el círculo más íntimo de la pareja y fue confirmado años después por Casino Sassens y Pedro González Blanco, quienes pusieron como testigos a Juan Ramón Jiménez y a Pérez de Ayala. La propia Lejárraga confesó este hecho en su libro de memorias Gregorio y yo, medio siglo de colaboración, es una obra de 1953, y desveló cómo su complicidad literaria comenzó incluso antes de su matrimonio y que fue esta colaboración y su interés mutuo por el arte y la escritura dramática lo que les llevó a unirse sentimentalmente. La autora, en este repaso por su vida que lleva a cabo en este libro de memorias, escrito justo después de la muerte de Gregorio, intenta justificar su renuncia a la autoría alegando tres poderosas razones. La primera de ellas es el rechazo que despertó en su familia la primera y única publicación que tenía estampado su nombre en la portada. El título era Cuentos breves. El hecho de verla convertida en una literata despertó tantos recelos y sospechas de frivolidad en sus padres que se enfadaron tanto con ella que tomó la firme decisión de no volver a poner su firma en ningún escrito. Les leo textualmente lo que decía María Lejárraga. Tomé formidable rabieta y juré por todos mis dioses mayores y menores, no volveréis jamás a ver mi nombre impreso en la portada de un libro. Eso es lo que decía ella en las memorias. Los hijos del matrimonio, así llamaba María a las obras nacidas de su unión intelectual con Gregorio, porque no tuvieron hijos, llevarían solo el nombre del padre, pero no de la madre. La segunda razón que añade Lejárraga, relacionada con la anterior, atiende a los enormes prejuicios sociales, como ya hemos visto, ¿no? Como ya he indicado, que existían en la España de finales del XIX y principios del XX sobre la figura de la escritora, considerada de moral dudosa por atreverse a introducirse en un territorio eminentemente masculino. Lejárraga no quería ver empañada la seriedad y el decoro de su profesión de maestra, porque ya, además de escribir, se dedicaba a ser maestra, con la imagen frívola con la que entonces se tenía de la escritora. La tercera razón que esgrime Lejárraga para ocultarse tras el nombre de su marido es de índole personal. Ella añade que el enamoramiento hacia Gregorio le llevó a aceptar el papel de mujer sumisa que renuncia a su autoría para no hacer sombra a su compañero. Leo palabras textuales de María Lejárraga. Casada joven y feliz, acometióseme ese orgullo de humildad que domina a toda mujer cuando quiere de veras a un hombre. Gregorio Martínez Sierra se amparaba también en la discriminación machista hacia las literatas para justificar el anonimato de su esposa. Oigamos sus palabras. Así decía el marido. Mi mujer es mi colaborador y tiene más talento que yo. Es más, mientras luché sin éxito, no he querido decir nada, pero ya que hemos triunfado,
Me gusta que se sepa, y no hay cosa que más me enorgullezca, el que digan que mi mujer tiene talento. Le disgusta mucho que hable de ella. Esta confesión mía, sin duda, le desagradará. Y firma, Gregorio Martínez Sierra, firma ante testigos un documento privado el 14 de abril de 1930 en la que se lee: declaro que para todos los efectos legales, que todas mis obras están en colaboración escritas con mi mujer María de la O. Lejárraga y García. Ojo, nunca reconoció la autoría de la mujer, sino la colaboración. Como vemos, en esta pareja que había hecho públicamente una defensa del feminismo, se dio una clara y tradicional división de esferas. El marido se encargaba de las relaciones públicas que exigía la empresa teatral familiar, porque tenía una compañía de teatro, y María permanecía recluida en casa, apartada del bullicio y la bohemia literaria, tejiendo silenciosamente la obra que encumbraría y daría fama a Martínez Sierra, a Gregorio Martínez Sierra. Los estudiosos de Lejárraga han discutido mucho sobre este aspecto paradójico de la vida de una de las feministas más lúcidas y comprometidas del primer tercio del siglo XX. Patricia O'Connor, por ejemplo, ha visto una fidelidad mal entendida y una perversidad benigna en el empeño de esconderse bajo el nombre de Gregorio Martínez Sierra, incluso después de la separación sentimental de este, producida en 1922, cuando Gregorio tuvo una hija con Catalina Bárcena, que era la actriz principal de la compañía de teatro que regentaban. A pesar de separarse, ella siguió escribiendo para él, en plan negro, ¿no? Antonina Rodrigo, otra de sus estudiosas, acepta el argumento dado por Lejárraga de que la renuncia a su firma fue una cuestión de entrega amorosa y que Gregorio explotó y se aprovechó durante toda su vida del talento de María. Susan Kirkpatrick ha apuntado como explicación de este ocultamiento la concepción que tenía la autora de la creación artística como una obra de colaboración basándose en el testimonio de la propia Lejárraga. Y cito palabras textuales de la autora: si hubiera trabajado sola y bajo mi única responsabilidad, soy perezosa, no hubiese escrito ni la cuarta parte de la prosa más o menos poética que ha lanzado mi máquina George. O sea, que era el marido el que la incitaba a escribir. Por ella misma hubiera publicado o escrito muy poco. Otra de sus estudiosas, Alda Blanco, sin embargo, despoja de tintes negativos esta colaboración y destaca la libertad creadora de que gozó Lejárraga al refugiarse tras los apellidos de su esposo, pues la protegió de las críticas malintencionadas que siempre estaban dispuestas a dirigir sus dardos envenenados de prejuicios hacia las escritoras más brillantes, como ya había ocurrido lamentablemente con Pardo Bazán o con Carmen de Burgos Colombine, con quienes fueron realmente, había artículos insultantes sobre ellas, su pluma y sus obras. Este mismo punto de vista lo sostiene Rocío Salinas Díaz al defender que el uso del nombre de su marido fue una estrategia literaria que le permitió publicar en periódicos vetados casi exclusivamente a firmas masculinas, le abrió las puertas de los teatros y que el público no prejuzgara sus obras por ser una mujer. Además, la utilizó para hablar de feminismo a través de la boca masculina. De hecho, firmaba los artículos feministas con Gregorio Martínez Sierra. Esta estudiosa, además, arremete contra las interpretaciones realizadas por O'Connor y por Rodrigo, Antonina Rodrigo, de la supuesta explotación y abnegación de Martínez Sierra hacia su esposa, alegando que dichas interpretaciones están sesgadas de género, es decir, se basan en la vida personal de los autores y encasillan a María dentro del rol tradicional como mujer abnegada, sumisa, tonta, como si Lejárraga no fuese consciente de esta situación y no sacase también provecho profesional de esa sumisión voluntaria. Además, según Salinas Díaz, todo el mundo de la cultura sabía que la escritora de las obras firmadas por Martínez Sierra era María Lejárraga y fue considerada como una gran creadora en los círculos literarios, como prueba a través de la declaración de Julio del Moral, extraído de las memorias de Cansino Sansens, la novela de un literato contemporáneo de María, quien al hablar de Gregorio dice:
con una mujer como la que tiene esa María, que vale un tesoro y a la que debe el argumento de Canción de cuna, recuerda la famosa obra, ¿no? Incluso película, y se enreda con la Bárcena. Ahora que María es otra clase de mujer, María es una intelectual. Al descubrir la traición de Gregorio, lo llamó a capítulo y le dijo: mira, yo veo que has dejado de amarme, eso es fatal, lo sé. En el sentimiento nadie manda, y yo no he de hacer nada por mantener una fachada conyugal hipócrita. Te dejo en libertad, sigue con la Bárcena y yo me iré a viajar por el extranjero. De hecho, después de la separación extraoficial del matrimonio, que tuvo ella un intento de suicidio, no existía aún el divorcio en España, se compró una pequeña casa en la costa francesa, en Cannes-sur-Mer, en la que pasaba largas temporadas. Una nueva luz sobre este enconado, bueno, esto es toda la investigación que he realizado sobre esto, ¿no? Los diferentes puntos de vista de por qué esta mujer siguió firmando con el nombre de su marido, incluso siendo su ex marido. Una nueva luz sobre este enconado debate lo aporta Laura Lozano Marín al señalar que estas dos posiciones enfrentadas pueden ser entendidas más bien como complementarias. Y nos dice: el hecho de que Lejárraga estuviese sometida a una dominación, a una explotación por parte de Martínez Sierra, no implica que no aprovechase su situación y usase el nombre de su marido como seudónimo para escribir y así evitar las dificultades con las que se hubiese topado si escribiera con su verdadero nombre de mujer. Se creó, pues, una relación de utilidad mutua en la que el empresario teatral ambicioso era surtido de obras de teatro por su esposa y a su vez Lejárraga veía triunfar sus creaciones, sus hijos, sobre los escenarios. Esta relación de colaboración, sin embargo, cambió de sino y se convirtió en una verdadera explotación por parte de Gregorio Martínez Sierra a partir de la separación de la pareja y el endeble estado de salud de Lejárraga, retirada en su casa de la costa francesa. Lozano Marín trae a colación la correspondencia de ambos, donde Gregorio recrimina a María no seguir el ritmo de producción que el empresario necesitaba para hacer frente a sus compromisos artísticos. Leamos un fragmento de una de las cartas. Esta es una de las cartas de Gregorio a María Lejárraga. Me parece muy bien que no escribas si no te encuentras bien o si deseas descansar después de haber trabajado tanto. Por consiguiente, ni siquiera te he recordado esas breves y divertidas conferencias, que es lo que más habría necesitado, ni los monólogos que bosquejamos en París, ni el tercer acto de Carola, tiene suerte, que me hubiera gustado representar en Buenos Aires, para ofrecer allí las primicias de una obra, cosa que habría sido muy apreciada. Como vemos, eran continuamente exigencias que le echaba en cara por no producir tan rápidamente. La situación entre ambos empeoró todavía más a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial, periodo en el que Martínez Sierra no pasó ninguna cantidad de dinero a María Lejárraga como pago de sus escritos. La autora, exiliada en Argentina, vivía en deplorables condiciones y fue encontrada en su paradero por su amiga Matilde de la Torre, quien escribió a Gregorio alertándole de la situación de pobreza en la que se encontraba su antigua compañera y le obligó a costa de denunciar, ¿no?, este caso, a pasarle periódicamente una cantidad de dinero hasta la muerte de este, acaecida en 1947. Pero el problema todavía se incrementaba más, porque si él moría, ¿de qué iba a vivir ella? La muerte de Gregorio supuso para María Lejárraga una situación dificilísima. Al firmar con el seudónimo de su marido y morir estaba abocada a desaparecer de la escena literaria y de cualquier canon, al no poder seguir publicando con el mismo nombre. En una carta a su amiga María Lacampre, confiesa sentirse muerta en vida, al verse impedida de seguir viviendo de la escritura. Esta encrucijada la hizo confesar públicamente en su libro de memorias ya mencionado, Gregorio y yo, la verdadera autoría de las obras de Gregorio, y se vio forzada a adoptar un nuevo seudónimo, en este caso femenino. Firmaba como María Martínez Sierra, para poder cobrar algo de dinero de los derechos de autor de sus obras, nombre con el que firmó los dos únicos textos autobiográficos de la autora,
Una mujer por los caminos de España, de 1949, y la susodicha Libro de Memorias, Gregorio y yo, medio siglo de colaboración, de 1953. En este último libro, Lejárraga confiesa que si aceptó de joven por puro romanticismo la ocultación de su autoría, ahora, y cito textualmente, anciana y viuda, véome obligada a proclamar mi maternidad para poder cobrar mis derechos de autora. La vejez, por mucho fuego interior que conserve, está obligada a renunciar a sus romanticismos si ha de seguir viviendo, aunque ya sea por poco tiempo. Cierro las comillas. Aún, sin embargo, le quedarían unos cuantos años de vida, 21, después de escribir esto. Nunca pudo volver a retomar su carrera como autora teatral. Además, Martínez Sierra durante un tiempo trabajó en Hollywood y le encargaban los argumentos, ¿no?, de películas, los guiones de cine. Y los guiones de cine los tenía que escribir María Martínez Sierra, con lo cual María Lejárraga, ¿no? Con lo cual tenemos aquí una de las guionistas de cine que trabajó en Hollywood, pero que aparecen con nombre de hombre. No deja de ser paradójico, y esto es extrañísimo, que María Lejárraga tuviera tantos reparos en mostrar su autoría literaria y quisiera vivir protegida tras la sombra de su marido, y en cambio llevara una intensa vida pública como activista del feminismo y como política. Su conciencia feminista se acentuó a partir de su desengaño amoroso con Gregorio y colaboró entre enero de 1915 y octubre de 1916, siempre bajo el seudónimo Gregorio Martínez Sierra, con una sección quincenal en el periódico blanco y negro que se titulaba La Mujer Moderna, en la que consagró artículos informativos sobre el feminismo internacional, al igual que expuso reflexiones personales sobre la condición social de la mujer. Estos artículos adoptaron la forma epistolar e iban dirigidos fundamentalmente a la mujer con el afán de despertarla de su situación de inferioridad y animarla a reclamar sus derechos. Esto firmado por una mujer, ¿no? Firmado por una mujer que firmaba con el nombre de hombre. Más tarde fueron recopilados en 2 libros, Cartas a las mujeres de España, publicado en 1916, que conocería muchos años después una segunda parte, Nuevas cartas a las mujeres de España, de 1932, y un tercer libro que se llama Feminismo, Feminidad y Españolismo, de 1917. Por cierto, ahora se está proyectando en las salas de cine un documental sobre estas cartas de María Lejárraga, titulado A las mujeres de España, María Lejárraga, cuya directora es Laura Hoffman. Qué curioso, ¿no? Cómo dirige, ¿no? Qué paradoja o qué paradójica era esta mujer. Esta preocupación feminista se vio continuada con la encuesta que Gregorio Martínez Sierra lanzó en 1917 a los intelectuales y escritores más destacados del momento sobre la misión de la mujer en la sociedad, cuyas respuestas fueron antologadas en el libro La Mujer Moderna, que es un libro de referencia para el feminismo español. Lejárraga desempeñó también un papel fundamental en el asociacionismo femenino. En 1914 fue elegida la representante española de la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer y en 1919 se vinculó a la Agrupación Femenina Socialista de Madrid. Tuvo un papel activo, como saben, en el Liceum Club Femenino y en 1931 fundó la Asociación Femenina de Educación Cívica, conocida como la famosa La Cívica, que inició una lucha por el sufragio femenino e impartió ese mismo año en el Ateneo madrileño un ciclo de conferencias publicadas con el título La mujer española ante la República en 1931, que sellaba su compromiso político con el nuevo gobierno republicano. María Lejárraga experimentó, al igual que muchos intelectuales de su generación, un giro en su carrera en el inicio de los años 30, marcado por la lucha política que pretendía derrocar la dictadura de Primo de Rivera y la monarquía de Alfonso XIII. Estos años fueron años renovadores que avivaron de nuevo su entusiasmo. Los 2 años siguientes los dedicaría a una intensa labor de propaganda del PSOE por toda la geografía española, experiencia que relató en su libro de memorias ya mencionado, Una mujer por los caminos de España, publicado en 1949. Fue elegida
en 1933 diputada por Granada por el PSOE y en 1934 se opuso al gobierno de Lerroux por la dura represión de Asturias y desilusionada abandonó su tarea parlamentaria. Formó parte del comité pro-presos que visitaban los represaliados por la Revolución de Asturias y ofreció su casa de Cannes-sur-Mer como refugio de varios exiliados como Indalecio Prieto, Constancia de la Mora, ¿recuerdan?, o Hidalgo de Cisneros. En 1966 ayudó a Matilde de la Torre y a Dolores Ibarruri en la campaña política de la región asturiana y cabe destacar su contribución en Mujeres, revista del Grupo de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Durante la Guerra Civil fue destinada en el Departamento de Heridos de Guerra y fue enviada a Berna como agregada comercial de la República. Ya no regresaría a España. Después de la derrota republicana, se instaló en su casa francesa, pero al ser requisada por los nazis, tuvo que huir junto a su hermana Nati a casa de su asistencia. Matilde de la Torre, de nuevo su gran amiga, las encontró en Niza en 1945, en deplorables circunstancias, y las ayudó a salir del país. Comenzó entonces un periplo por varias ciudades, Londres, París, Nueva York y México, y definitivamente se instaló en 1951 en la capital argentina hasta su muerte en 1974. Fin. Pues no sé si queréis comentar algo o hacer una pregunta o no sé si tenéis algún comentario que hacer. Es curioso, ¿no? Una mujer que tuviera tanto activismo político, tanto activismo feminista, ¿no? Que estuviera tan comprometida socialmente y que llevara, ¿no? Que aceptara ser el negro o la negra, en este caso de su marido, ¿no? Mercedes, ¿cómo siguen los libros de texto? ¿Con una nota al pie de página? Bueno, los libros de texto, María Lejarga no existe. Gregorio Martínez Sierra, por supuesto que sí, pero ella no existe. No viene a pie de página. No. Cuando se habla del modernismo, hombre, ya hay muchos profesores que advierten, por supuesto, que el verdadero autor es ella, ¿no? Pero, y luego hay muchos profesores de literatura que ni siquiera saben esta historia. Eso también pasa a veces, ¿no? Entonces, bueno, sí, es injusto, pero el número de recuentos de historias cuando se enseña literatura en secundaria y en bachillerato, yo no sé si hay aquí algún profesor de literatura que pueda corroborar esto. Yo soy de filosofía, pero bueno, estoy al tanto de lo que normalmente se enseña. El número de mujeres es muy poco, quitando a Santa Teresa de Jesús, a Pardo Bazán, a Rosalía de Castro, pues yo creo que no sale casi ninguna más. Y últimamente están metiendo a las sin sombrero, gracias al documental famoso de Tania Bayó, pero verdaderamente la ausencia de nombres. Por ejemplo, tú ves la generación del 50, pues no aparece ahí casi nadie, solo aparecen hombres. O en la generación posterior, los novísimos, ¿no? Estas generaciones poéticas. No, yo qué sé, no aparece Julia Uceda, no aparece María Victoria Atencia, no aparecen las grandes mujeres del 50, ni en los nomísimos tampoco. O cuando se utiliza la literatura de posguerra, ¿no? Pues también no aparecen casi. La única que aparece es Carmen Laforet, con la famosa Nada, ¿no? Pero poco más. Entonces, bueno, pues hay una ausencia. De hecho, el legado de las mujeres, esta asociación de la que yo soy vicepresidenta, pues también nuestro cometido empezamos a juntarnos un grupo de profesoras de secundaria viendo la ausencia de referentes femeninos en los libros de texto, ¿no? Y eso en literatura, pero es que en ciencia la cosa es peor todavía, en tecnología, en educación física, en filosofía, nada. Nosotras en filosofía no estudiamos a ninguna mujer, a ninguna filósofa, teniendo a María Zambrano, por ejemplo, en España. Y decidimos intentar cambiar esta situación, entonces decidimos fundar esta asociación y hemos solicitado un proyecto europeo que se llama el Woman Legacy y nos concedieron un Erasmus Plus, ¿no? Y nos concedieron 360.000 euros
para llevar un proyecto que es bastante interesante, que tenemos 5 productos fundamentales, ¿no? Que es un banco de recursos con actividades pedagógicas adaptadas a cada uno de los cursos de la ESO, a cada uno de los bloques temáticos de las 17 materias de la ESO. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, ¿quieres explicar en valores éticos, que soy, ¿no?, una de las asignaturas que doy yo, ¿no? Por ejemplo, quiero ver la paz o quiero estudiar el totalitarismo en el bloque tal de la primera evaluación. Bueno, pues hemos preparado una actividad de Hannah Arendt o de María Zambrano, 4 autoras por cada bloque temático, para que el profesor pueda trabajar el tema con una hora de mujer. Y así lo hemos hecho en todas las materias, en matemáticas, en física, en educación física, en todas, en tecnología, en biología. Y estamos trabajando 200 personas en este proyecto y bueno, pues queremos que la visión de la cultura que se da en la enseñanza, que realmente es lo que marca el canon, ¿no? Realmente el saber y el poder del saber se traslada a través o se transmite a través de las instituciones educativas, pues que cambie, ¿no? Que el relato cultural que se nos da sea un relato completo, no sesgado, no parcial, porque entonces estamos dando una visión, pues eso, poco verídica, porque cuanto más se conoce, más se sabe la participación de las mujeres, y cuanto más se va indagando, más te sorprende de la ausencia de nombres, porque más conoces, ¿no?, la presencia. Cuanto más presencia, más rabia produce la ausencia. Luego estamos haciendo un catálogo de obra literaria de autoría femenina, otro catálogo de referencia de músicas y otro catálogo de referencia de artistas internacional, no solamente español. Y luego hemos preparado online un grupo de STEM, de formación STEM, sabéis, en tecnología, matemáticas, ingenierías, porque son los campos del saber donde las mujeres pues tienen más ausencia, ¿no? Se atreven menos, tienen menos referentes femeninos, les asusta más. Y bueno, creo que hay que hacer una labor muy importante también en ese sentido. Así es que estamos trabajando, pues 200 personas en esto. Estamos incorporando ya a mujeres transnacional, ya se está incorporando a Alemania, Francia. Y la última adquisición es este banco de datos, de recursos, pues ya se está extrapolando incluso a las mujeres jordanas. Empezamos a incluir ya a las mujeres árabes, ¿no?, las mujeres musulmanas, árabes, y bueno, eso es un logro ya, sobre todo porque son las que suelen ser las más discriminadas también a la hora del reconocimiento. Amalfi, tenías por ahí una mano levantada, una pregunta. Sí, una acotación. Por plagiada podemos aumentar a la serie de plagios que sufrió María Lejarraga la película de Disney de La Dama y el Vagabundo, porque el guión fue enviado por ella a Disney, fue rechazado, le cambiaron algunas cositas de nada y lo convirtieron en una producción de ellos. Así que cuando veáis a La Dama y el Vagabundo, sabéis quién era la dama y quiénes eran los vagabundos. Y el libreto, el amor brujo, ¿no?, de Falla, que lo escribiera ella, o Granada, ¿no? Bueno, es increíble lo que hizo esta mujer. Y cómo, pues, esto... Yo espero que la película que está pasando ahora, ¿no?, las que se están proyectando en los cines, yo, por cierto, no he visto, me encantaría verla. No sé si habéis tenido la oportunidad de verla. Pues espero que cambie un poco, ¿no?, que se le reconozcan sus méritos. ¿Puedes repetir el nombre de la película? Carta a las mujeres de España, María Lejarraga. Se llama así. Dime, Fátima. Pues sobre esta reflexión que has presentado, ¿no?, de esta dualidad, o cómo realmente ella escogió seguir detrás del nombre de... O sea, que por una parte yo creo que había una influencia del deber ser, la forma de ser mujer en aquella época, ¿no? Y ahí hay algo que a mí me parece un poco sintomático, que es, de hecho, cuando él muere y todas las obras y la explotación de los derechos de autor, o sea, lo que podía haber significado para ella su sustento, ¿no?, si hubiera reclamado
la autoría de esas obras, que además en el mundo dramático era sobradamente conocido, y de hecho cuando querían discutir algunos aspectos pedían hablar con María, ¿no? Sí, sí. O sea, que ese conflicto interior, ¿no? Sobre todo cuando estaba en una situación pues, cercana de mucha necesidad, tal, que nunca reclamara, porque pasó a la hija de él, ¿no? La explotación de los derechos. Sí, sí, a la mí me hija parece de la Bárcenas y de él. Muy sintomático de esa lucha interna suya, ¿no? O sea, no solamente como una estrategia de libertad para poder escribir, ¿no? Sino algo también de la propia percepción, la propia interiorización de la idea de ser mujer en esa época, ¿no? Yo he dicho, María Lejárraga pertenece cronológicamente a la generación del 98. Yo tengo un texto, un ensayo que se llama Modernas y Vanguardistas, donde hablo de esas 4 generaciones de mujeres y califico a la generación del 98 como una mujer de transición. Porque es una mujer de transición en el sentido que todavía están educadas en el modelo antiguo del ángel del hogar, ¿no? Cuya responsabilidad es el hogar y la no presencia de la vida pública, excluidas de la vida cultural. Y por otro lado aparece el concepto de la mujer nueva, de la nueva mujer, de la mujer moderna. Y ellas van sufriendo evoluciones, van evolucionando, además de una manera paralela a cómo evoluciona la historia de España, y van haciendo esa transición. Y esto se ve claramente en el caso de María Lejárraga. Al principio es una mujer sumisa, pero luego cuando llega la República, que es el momento histórico del despertar de la mujer en España, y donde todas las reclamaciones de derechos y de los cambios de los códigos civiles, penales, etcétera, del comercio y tal, y de las leyes de la Constitución, hacen que se cambien con la llegada de la Segunda República. Si os dais cuenta, estas mujeres, sobre todo María Lejárraga, empieza a despertar y a activarse en ese momento histórico. Es decir, muchas de estas mujeres de la generación, pasa también con Carmen Baroja, ¿no? Carmen Baroja estaba en el Liceum Club y se dejaba al conferenciante en la mesa porque se tenía que ir a preparar la cena a su marido y dejaba colgado ahí al conferenciante. Además, ella alegaba que Caro Baroja, que encima era un editor, ¿no? Su marido, pues no comprendía que ella tuviera esas veleidades culturales, ¿no? Entonces, esas contradicciones, por un lado, la necesidad de tener un cuarto propio, una vida propia, y de hecho fundaron el Liceum Club femenino para tener un cuarto propio alejado del hogar que les liberara de las obligaciones maternales y del matrimonio, ¿no? Sin embargo, esas contradicciones se dan menos ya en la generación del 14. Ya vemos, por ejemplo, una Clara Campoamor, una Victoria Kent, gente ya con una clara conciencia de su feminidad, de su identidad femenina, de su independencia, y no digamos ya incluso de la generación del 27. La generación 27 ya es la mujer transgresora, vanguardista. Fijaos ahí, por ejemplo, a Maruja Mayo con Concha Méndez, ¿no? Todas las performances que hacían de burla. Se iban por la Gran Vía, se quitaron el sombrero, iban con los globos, con los sombreros colgados ahí en el globo, saludaban, montados, o por ejemplo se ponían en los escaparates de los bares donde no podían ellas entrar, sacaban la lengua y sacaban la burla, hacían burla a los hombres, ¿no? Ellas se convierten, la propia performance se convierten en una manera de reivindicar su propia identidad femenina. Por tanto, sí, hay que contextualizar, claro, la vida de estas mujeres. Y yo creo que uno de los rasgos generacionales de esa generación, de la generación del 98, por ejemplo, Sofía Casanova, pues le pasó algo bastante parecido. O incluso Carmen de Burgos. Carmen de Burgos lo mismo se ponía a hacer una tortilla que te escribía un artículo que no sé qué, que escribía la novela y que cuidaba pues a Gómez de la Serna y a su hija, ¿no? María. En todas ellas, en esa generación del 98, yo creo que vivieron esa contradicción y que poco a poco, si analizas todas las trayectorias biográficas, vitales de esas mujeres, acabaron justamente en el lado opuesto del que partieron. Si coges el ensayo, por ejemplo, La mujer moderna y sus derechos de Carmen de Burgos,
pues ahí ya reivindica, por ejemplo, el derecho al voto de la mujer, cosa que no hacía en los escritos, en los ensayos feministas de comienzo del siglo. O, por ejemplo, pasa lo mismo con María Lejárraga. Estos primeros ensayos de cartas a las mujeres de España son bastante tibios comparado con los últimos ensayos feministas que lanza en la Segunda República. Y así podríamos encontrar, por ejemplo, ocurre lo mismo con la biografía de Carmen Baroja, ¿no? Ella misma en esa autobiografía va contando cómo poco a poco se atrevió a formarse una vez casada. Exigió un espacio a su propio marido para formarse en arte. Bueno, y así fueron poco a poco ellas fueron ganando un espacio propio, ¿no? Una identidad propia a costa de muchas contradicciones y de un poco reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento bastante injusto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la conferencia, me parece fantástica, pero no solo eso, sino todo tu trabajo didáctico, de intención de estar trabajando permanentemente por estos temas con una profundidad y una clarividencia extraordinaria, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta también, bueno, disculparme porque no estaba en la mesa, porque obviamente toda tu conferencia ratifica la importancia de que seáis las mujeres las que estéis dando el discurso que debemos escuchar los hombres, ¿no? Y eso me parece obvio, y no hay vicerrector que pueda sustituir a una Susana de Andrés, que es a su vez vicedecana, y que está de alguna manera movilizando a la universidad junto con otras compañeras que están trabajando durante mucho tiempo también en un proyecto extraordinario. Me disculpo por eso, porque no he subido a la mesa, pero me justifico a la vez, ¿no? Y una pregunta muy concreta, y es, ¿serías la guionista ideal para hacer esa película de ficción sobre María de la O. Lejárraga? Y te animo a eso. ¿Has pensado en hacer un guión de ficción sobre María Lejárraga? Porque lo que nos has contado es una película extraordinaria y no hay documental que pueda suplir lo que sería un guión realizado por ti. No, pero no, ni mucho menos. No. Muchas gracias, Agustín, por tu reconocimiento, pero desde luego que no. De hecho, creo que no es un documental, creo que aparece ficcionada incluso sí, la es figura un programa, pues. Sí, exactamente, sí. No, pero no sé si han observado que últimamente se están haciendo bastantes novelas, narraciones en torno a la vida de muchas de estas mujeres. Entonces, yo creo que a raíz de lo de la Sin Sombrero ha despertado el interés por las del 27 y de una manera retroactiva se han ido subiendo y se han empezado a reconocer. Y esto es maravilloso, ¿no? Vamos, yo llevo trabajando 30 años a estas mujeres y he visto cómo en los últimos 10 años o los últimos incluso 7 años el reconocimiento ha sido exponencial, ¿no? Y cómo ya hay una recuperación. Y además yo quería decir una cosa. En la época de la transición hubo una recuperación del exilio masculino. Todos los grandes escritores, políticos y tal fueron acogidos con brazos abiertos. ¿Recuerdan ustedes las imágenes que apareció en el telediario de Rafael Alberti cuando llegó? De soslayo apareció una imagen de María Teresa León. De soslayo. O sea, la cámara hizo un barrido y de pronto apareció en una esquina María Teresa León. Pero no aparecía como que regresaba del exilio la pareja, sino solo regresaba Alberti. Concha Méndez se murió con la pena. Ella cuenta en su libro de memorias, Memorias Habladas, Memorias Armadas, ella cuenta con verdadera pena cómo la gente que iba a su casa iba a preguntar por la vida de Cernuda y por la vida de su exmarido, Manuel Altelaguirre, pero que a ella, que había sido una de las grandes poetas de la generación del 27, pues nadie se acordaba de ella. Y se murió con la tristeza de que España la había olvidado. Sin embargo, ahora, fijaos, todos los textos que están escribiéndose y todo lo que se está haciendo sobre Concha Méndez, ¿no? Y sobre todo con Maruja Mayo. Por tanto, en estos momentos, un documental, que yo creo que ha sido el documental que más se ha visto en los últimos años en cualquier instituto de secundaria, y en el que tuve el honor de participar, pues ¿qué pasa? Ha cambiado el relato histórico que se está haciendo de una generación. Y eso es lo importante, o sea, que se cambien los relatos históricos, que se cambie la manera de contar la historia, porque ha sido una mirada sesgada, ¿no? Parcial,
y por supuesto injusta. Claro, pero ahí también hay una autocrítica de la izquierda, ¿no? Porque hablamos de Neruda, pero Neruda en la vida personal también es un pájaro de cuentas, ¿no? Ya. Hablamos del propio Alberti y ese abandono de María Teresa León es impresentable, ¿no? Y el que en ese ocultara el sentido, árbol, por ejemplo, ética, estética y política. Claro. No puede cambiar una política tan cutre como la que tenemos en este país si no hay un cambio trascendental, y el cambio trascendental es la voz de la mujer, entre otras cosas, ¿no? pero yo también pienso que se tienen que sumar a esta lucha los hombres. Es decir, sin los hombres esto no se cambia. Es decir, si los hombres van a seguir contando un relato histórico de la cultura española por su lado, y no empiezan a conocer los estudios que están saliendo también. O sea, yo creo que nosotras tenemos el camino perdido, la tarea perdida, si el feminismo solo se dirige a las mujeres. Es decir, si los estudios de las mujeres solo llegan a las mujeres. Porque entonces la incidencia, no hay un cambio de relato. Entonces yo creo que también los hombres tienen que estar a la escucha, podríamos decir, ¿no?, de esos estudios que recuperan a mujeres e incorporarlos en el bagaje intelectual, y sobre todo si tienen la responsabilidad educacional, de educar, formar a gente joven, incorporar esos nombres perdidos, ¿no?, injustamente sesgados, ocultados, sobre todo por honestidad intelectual. Si tú no puedes dar una generación del 27 y ser honesto intelectualmente siendo un profesor, y no contar que hay, ¿no?, Ernestina de Champurcín, Josefina de la Torre, Concha Méndez, es decir, todo el nombre de esta playa de mujeres, ¿no? Igual, pero simplemente por una cuestión de honestidad intelectual. Buenas tardes, encantada de haber escuchado su conferencia. Muchas Quería gracias. hacerle una pregunta un poco comprometedora. Bueno. ¿Qué opina usted de la nueva política que vamos a tener en la Junta de Castilla y León con este nuevo consejero de Cultura? Simplemente quería una opinión, sé que es una pregunta comprometedora, pero el hecho de no hablar las cosas a veces apoya hechos que posiblemente no. Pues mire, lo que le puedo decir es que se tarda mucho tiempo en ganar derechos y se tarda nada en perderlos. Entonces tenemos que estar alerta y luchar para no perderlos. Entonces, en el momento, incluso antes, anticiparnos a perderlos para que nos tengan miedo. Eso significa pues empezar con un activismo feminista, porque para evitar que nos coman el terreno y que empiecen a dejar de tener vigencia leyes que han marcado una consecución de derechos. Yo creo que cuando la mujer consigue derechos, la sociedad entera, el hombre también mejora. O sea, no solamente mejoramos la mujer, mejora el hombre y la mujer, mejora la sociedad en su conjunto, ¿no? Además, pues es una sociedad mucho más justa y, por tanto, más equitativa. Y a mí me da mucho miedo, ¿qué quieres que te diga? Pues me da un pavor. Y además, pues están todo el mundo expectantes de lo que pase aquí, porque este es un experimento político que posiblemente se traslade a Andalucía y posiblemente a España, ¿no? Entonces todo el mundo, en cierta manera, también nos mira. Yo recibo muchas conversaciones, ¿no?, por WhatsApp de gente, ¿qué tal?, de mujeres feministas de otras comunidades, ¿y qué pasa? ¿Y qué tal? ¿Y qué? Pues eso, pues estamos todos un poco... yo estos días mandé WhatsApp a Rosa, he intentado movilizar a gente ante una serie de declaraciones del vicepresidente de la Junta que para mí han sido verdaderamente espeluznantes. Entonces yo creo que los derechos no solamente consigues, los derechos hay que conseguirlos, pero hay que mantenerlos, hay que pelearlos porque se mantengan. Y ya os digo que igual que se ganan, se pierden. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de mis estudios, de ver cómo las republicanas, ¿no?, cómo la república fue realmente, podemos decir que la Segunda República, hay un ensayo que titulé de las mujeres republicanas a la República de las Mujeres, ¿no? Realmente la Segunda República fue la República de las Mujeres, en el sentido que ganaron un montón de derechos en pocos años. Y cómo la llegada de Franco barrió por completo todos los avances, y cómo se ocultó durante todos esos años esos nombres, se estigmatizaron esos nombres como un modelo contrario de mujer al que imponía el nacionalcatolicismo, ¿no? De una mujer sumisa,
del ángel del hogar, el retorno de la mujer, el regreso, ¿no?, al hogar después de haber conquistado con toda la dificultad del mundo el espacio público de la cultura y del arte, por lo menos de la mujer burguesa, ¿no? Pero sí, hay un riesgo enorme. Claro, hay que estar alerta y hay que estar ahí, batallando. De hecho, en Cuéllar tenemos una autora que es Alfonso de la Torre, Sí. que también estuvo, pues, un poco, se obvió totalmente. Creo que ganó el Premio Nacional de Poesía, Sí. nunca se lo llegaron a entregar. Y bueno, con el tiempo se la ha reconocido aquí en Cuéllar, aunque yo cuando llegué al principio sí que oía comentarios y me parecía que la denostaban bastante, aunque ahora hay un contexto, o sea, sí que tiene... Hay una fundación, ¿no?, sí aquí que se llama, ¿no?, Josefina de la Torre, me parece, o un centro cultural o una fundación. Se le puso en la anterior a la conservación. Sí, en el mapa, yo no he llegado a presentar aquí el mapa de las escritoras no sé, fue en la anterior charla, creo que vi sobre las escritoras, no el Día de las Escritoras, porque creo que también hablé, me parece que hablé de ella, no sé, no me acuerdo. Sí, pues muchas gracias por su opinión. Ah. Yo, bueno, es una reflexión. Bueno, antes de nada, muchas gracias. Me ha gustado mucho. Gracias. Como siempre, que te he escuchado. Y la verdad es que he pensado mucho sobre jugar esta mujer. Claro, lo que aguanta, ¿no? Aguanta que firmas con el nombre de tu marido. Aguantas que se marcha con la otra, que tiene un hijo con la otra, que te marchas y que sigues firmando con el nombre del marido, que te dejan en una situación horrorosa, sigues firmando con el nombre del marido. Llega un momento en el que piensas, pero esta mujer, ¿por qué no reacciona, no? Pero que tampoco hay leyes que le amparen. Claro. Es que no hay leyes que le Sí, amparen. sí, pero que luego he pensado, es que siempre nos ponemos, o me pongo, en la situación de ella, pero claro, ¿por qué no pensamos, y por qué este señor, o por qué no pienso, y por qué este señor permitía esto? Bueno, esa es la hegemonía masculina, ¿no? Claro, ese pero momento, no van a perder ellos terreno. Yo me ¿no? considero una persona que me considero feminista y a pesar de eso sigo teniendo este sesgo. Sigo pensando siempre, ¿por qué ella? Me pongo siempre en el punto de vista de la víctima sí, y no del... O sea, vamos a ver, ¿por qué tengo que pensar por qué esta señora no reacciona, ¿sabes? Y no me pongo en la idea de por qué este tío hace esto. Perdón por lo de tío, ¿por qué Gregorio hace esto? No sé, la verdad es que me ha llamado... Hombre, lo hace porque puede, eso en primer lugar. Si ya, no pero pudiera, pero también no lo haría. También podría decidir no hacerlo. Por supuestísimo. Pero la educación, el patriarcado, lo que se llama el patriarcado, o sea, cómo las estructuras sociales determinan el poder del saber también. O sea, quién ejerce el poder, quién tiene la ley también de su mano. Entonces, en ese sentido... Claro, pero por ejemplo, a la hora de estudiar, yo no lo sé, lo desconozco porque la literatura no es mi campo. Perdón, nos vais a disculpar, pero es que teníamos que... A las 7:30, ¿no? Os tenéis que... En Carbonero y... Pues nada, gracias por vuestra escucha. Muchas gracias. Esto último que ha dicho Mercedes, al hilo de la pregunta tuya, de este consejero que nos ha caído en desgracia, junto con los otros compañeros, pues sí, hemos estado hace como 2 semanas en una asamblea de colectivos de acción solidaria en Cantabria y tenemos un grupo, dentro de los muchos grupos de trabajo, tenemos el grupo de mirada feminista. Ahí tenemos varias personas o varios grupos, somos de varias provincias de Castilla y León, pero hay otras de fuera, de distintas partes del territorio español. Y este tema salió. Y salió pues porque Mercedes me había mandado el WhatsApp y entonces el hecho, claro, vamos, que tenemos que tener claro que tenemos que dar la batalla. Eso está claro, ¿eh? Yo empecé a ponerme en contacto con grupos de Valladolid, con grupos de Segovia, porque es que vi que como sigamos así, sí, eso es un poco... Para eso sí que nos tenéis que ayudar, claro. Y luego un matiz que no solo perdemos, o sea, no solo retrocedemos en leyes, sí, es que en cosas como lo que ha salido esta semana, por ejemplo, o ayer mismo creo, que van a quitar 20 millones, dice el consejero de Industria, de Empleo, para las organizaciones, para los sindicatos empresariales, tal. Y ya de rebote también nos va a llegar a las organizaciones agrarias y demás. Bueno,
pues esa falta de recursos, que no es que a lo mejor no cambian la legislación, simplemente ayudas directas, cogen y ya no va a haber ayudas directas, ¿no? No cambia eso, pero ¿qué supone el no tener esa cantidad de dinero y de recursos que pueden tener? Pues hace que lleguemos a cosas como esta, o a cosas como la que hace ISMUR, a cosas como la que hacen las asociaciones culturales en los pueblos, que Mercedes ha estado nombrada también con el ayuntamiento, un ayuntamiento pequeñito que puede llevar cosas de estas, y de esta forma, si esto lo consentimos, pues retrocedemos muchísimo. Y está claro que la lucha es individual, pero es colectiva. Pero además entonces, hay otro... pues, que ahí tenemos que estar todas. Y hay otro problema más, y todos, y yo eso lo he vivido la semana pasada, y es que decir, este tema no se va a hablar por si los de Vox se enfadan. O sea, el problema es la autocensura. Si están enfadados ya. O sea, es que, fíjate, consiguen ganar la batalla antes de tal. Es decir, como hay una autocensura, para no molestar al poder, pues sacar determinados temas, ¿no? El tema feminismo, tal, no sé qué, memoria histórica, no sé cuántas, y cómo... Oye, no vamos a sacar este tema en la prensa por si esto sienta mal, tal. Bueno, pues eso es horrible, porque encima ya consiguen lo que... A lo mejor la palabra miedo tenemos que dejar de utilizarla cuando hablemos de Vox. Yo no quiero tenerlos miedo. Yo quiero seguir luchando por lo que creo que debemos luchar. Ya es una autocensura. Sí, mira, tienes... Maite. Me está llamando a mí de la cocina. Pues nada, yo no quiero entretenerles más, no sé si alguien más quiere intervenir o ya. Otra pregunta. Sí, bueno, mira qué animado está. Adiós, guapas, adiós. Gracias por venir. Yo que soy una persona que estoy entre la Edad Media y el siglo XXI. ¿Ah, sí? Sí, porque, claro, pues lo llevas muy bien. Después de la guerra, pues las mujeres tuvieron que, yo creo que hay que también verlo en el contexto. Claro, primero son las prioridades. Las prioridades de una mujer que era comer y dar de comer a los suyos. O sea, en ese momento no había otra alternativa para las mujeres. Y luego lo de las palabras, que son muy importantes, por ejemplo, el miedo, o el feminismo, el empoderamiento. Todo eso que se va lanzando así suena muy fuerte. Yo creo que el feminismo habría que empezar a cambiar la palabra porque buscamos la igualdad. Que es que los hombres, que hay muchos hombres que sí que están dispuestos, pero también hay palabras muy fuertes y que se van llevando como bandera como si fueran a rebasar a los hombres, lo que quisieran pasar por encima. O sea que también es lo de las palabras empoderamiento, feminismo constantemente, y la igualdad se utiliza, pero se utiliza muy poco. Pero yo creo que tampoco, vamos, el problema yo creo que no es tanto las palabras como las ideas que hay detrás de las palabras, la realidad que traduce esas palabras, ¿no? Y también las palabras ayudan a cambiar la realidad, la manera en que nombramos las cosas. Las palabras construyen el mundo también, construyen la realidad. Entonces, ¿por qué hay que tener miedo a la palabra de empoderamiento? ¿Por qué hay que tener miedo al feminismo, la palabra feminismo? Durante unos años ser feminista era casi un insulto, ¿no? O sea, alguien te insultaba diciendo feminista, y ahora ha pasado todo lo contrario. Todo el mundo se apunta al carro, aun sin serlo. Entonces yo creo que no hay que tener tanto miedo a las palabras, lo que hay que tener mucho miedo es a los hechos que provocan esas palabras, o la intolerancia que provocan las palabras. Fíjate, una compañera mía, jovencísima, que tiene 24 años, que es mi compañera de filosofía, fue a hacer una guardia a una clase de primero de la ESO. Los de primero de la ESO tienen 12 años. Y le pregunta el niño, se atreve a preguntar, el niño le pregunta a mi compi, ¿no? A mi profesora, a mi compañera, le dice, ¿tú qué das? Dice, pues yo doy valores éticos. Dice, eres una neonazi, una feminazi. O sea, asociar ya el hecho de una determinada materia o asignatura a una ideología. Pero es que encima lo más duro de todo no es que te llamen feminazi, sino que piense que eso no está mal. O sea, ¿qué discurso habrá oído en casa para que se naturalice ese insulto y que no tenga vergüenza y pudor de poder decirlo? Porque esta compañera podía haberle puesto un parte, una amonestación, porque es un insulto. O sea, atreverse libremente a decirle a alguien feminazi. El niño, ¿qué discurso habrá oído en casa? Claro. Para entender eso. Por eso digo que si la palabra feminismo se entendiera como defensa de la igualdad,
ese niño no tendría esa idea. Pero ¿dónde no se entiende como eso? Pues posiblemente en esa lucha por conservar estos, como empiezan a nombrar a los sindicatos chiringuitos o a lo otro, son palabras que empiezan a llevarse ese discurso y contra el feminismo, empiezan a llamar feministas a todo, cuando simplemente lo que se está buscando, quiero decir, que si un niño de 12 años entendiera que el feminismo es defender la búsqueda de la igualdad, pues ese niño no podría pensar eso, pero lo que le transmite la televisión, el lenguaje de la casa, es eso. O sea, yo me molesta mucho porque lo he vivido, porque cada momento que se hacía cualquier cosa solamente se admitía si eres graciosa o si vas a la moda, pero ya una cosa de esas que fuera ponerte de entredicho ya no. Pero ¿no crees tú que en esas críticas también son tendenciosas? Es decir, que muchas veces cuando las mujeres van ganando poder, se va produciendo en la balanza contraria, y es que aumenta la misoginia. Conforme la mujer va ganando derechos, aumenta también, por otro lado, el carácter intolerante del misógino. Y el misógino es misógino. O sea, creo que esos dos movimientos van parejos. Van parejos, lo que el avance hace que se provoque, pues eso, una radicalización en el otro lado. Yo conozco muchísimas mujeres machistas, o sea, por supuesto. Y de hecho, creo que ahora mismo hay más gente que conozco machistas mujeres que de las otras. En un entorno que estás defendiendo, pues siempre eso, en mi pueblo, mi casa, mi tal, mi cual, pues lo de siempre, las costumbres de nuestras abuelas, porque mi abuela y no sé qué y no sé cuántos, y defiendes pues que tú tienes la casa muy limpia, que esto y lo otro, es un lenguaje, y que es un lenguaje totalmente machista. Pero esto en el medio rural, claro, no, si yo lo conozco bien, porque en la serie de charlas que me contrató Ismur, por todos los pueblecitos pequeños de Segovia, la verdad que me encontré con una realidad que a mí me enseñó muchísimo, y vi la cantidad de tarea que hay que hacer todavía en el medio rural, porque en el medio rural el patriarcado todavía es más fuerte, ¿no? Y además es muy condenatorio por parte de la sociedad. Si tú empiezas a hacer algo distinto de lo que hacen el resto de las mujeres te apartan. Y te mira que está rara, mira esta que tal. Y es muy duro, ¿no? Porque es la manera más dura de condena, ¿no? El apartamiento social, el que te dejen de lado porque tengas un modo de vida diferente al resto de las mujeres. Por eso es tan importante asociaciones como la de Ismur, ¿no? De la mujer rural, para poder ir pudiendo plantear cuestiones entre las mujeres. A mí me resultó una experiencia verdaderamente enriquecedora porque me dio el pulso, pude averiguar el verdadero pulso de la situación de la mujer en España. En España no solamente son las mujeres de la ciudad, ¿no?, que tienen acceso de una manera mucho más libre a la educación, a la cultura y tal, sino verdaderamente el trabajo y el callo hay que darlo en el medio rural, que es donde, por ejemplo, una de las cosas que teníamos de conversaciones con las mujeres del medio rural era que no tenían guarderías. Si no tienen guarderías, ¿cómo van a trabajar? Si no tienen con quién dejar a los niños. O echan mano de la abuela, si la hay, o si no tal, pero muchas más cosas, ¿no? Bueno, pero esa idea yo creo, el comparar siempre, la ciudad tiene más derechos que las mujeres. No más derechos. Facilidades, no más derechos. No es real, porque en la ciudad hay lo mismo. Y la idea es la misma, y lo que vale es la supervivencia. Me contaban mujeres que no tenían ni siquiera acceso a internet. Eso no es lo mismo en la ciudad que en eso. Eso condiciona muchísimo. No tienen bibliotecas, no tienen acceso a la cultura, no tienen casi lugares de debate, no tienen puntos de encuentro. De hecho, yo he estado preparando ahora un proyecto que ha sido bastante interesante con Cruz Roja para crear en los pueblos de la provincia de Segovia, lo hemos creado una médica y yo, pues un sistema de trato para la violencia de género. Porque nos hemos dado cuenta, como muchas mujeres del medio rural no tienen el atrevimiento de denunciar la violencia de género. Bueno, pues estamos empezando a construir una serie, con los voluntariados de Cruz Roja, una serie de puntos violeta, puntos de encuentro, donde haya alguien, una voluntaria, que pueda ayudar
asesorar a una persona que sufre la violencia de género, porque aquí es muy difícil. Hay una presión social para que la mujer no denuncie, porque es una cuestión interna de casa, es una cosa que se tiene que resolver dentro de casa. Entonces, bueno, pues yo creo que hay una labor enorme que hacer en el medio rural. Yo en eso no estoy de acuerdo contigo. Lo que creo es que el mundo rural está muy envejecido y ese es el problema. No porque en el mundo, o sea, yo soy de pueblos y yo también, ¿eh? Pero o sea, no me considero ni me causa una dificultad ni nada. Yo he estudiado fuera, he vuelto al pueblo, entonces creo que la violencia, o sea, en los pueblos seguramente se deba más a que tenemos una población súper envejecida, que son gente muy mayor y que tienen otra mentalidad. No, yo no estoy de acuerdo porque yo he estado manejando datos para hacer este proyecto con la Cruz Roja y la violencia de género no es una cuestión solo de la población anciana. Pues entonces la gente joven ha cambiado mucho, porque hombre que se ha cambiado. No, para nada, y además tu caso es muy distinto como el mío. Yo he nacido también en un pueblo, pero yo me he educado fuera, o sea, he tenido la oportunidad de la universidad, de tener una formación, y si vuelves al pueblo es porque tú voluntariamente quieres volver al pueblo. Otra cosa es las personas que no han tenido la opción de salir de su pueblo y están condenadas a unas circunstancias socioeconómicas que van a condicionar su vida. Una cosa es que tú elijas, que tengas la oportunidad de elegir, y que vuelvas al pueblo me parece maravilloso, para evitar lo de la España vaciada. Pero otra cosa son aquellas mujeres que no han tenido opción. Yo las conversaciones que tenía con todos estos pueblecitos pequeños, con las mujeres y tal, y había mujeres de diferentes edades, pues me contaban, sobre todo las personas más mayores, que no habían tenido muchas posibilidades de salir fuera a estudiar, o bien porque no había dinero en casa, o por incluso el propio miedo que les genera el hecho de tener que salir fuera, y tal, o sea, hay muchas circunstancias. Entonces, otra cosa es que tú elijas volver a tu medio rural, que me parece maravilloso, el desarrollo, que contribuyas al desarrollo económico de tu zona, y otra cosa muy distinta, aquellas que no tienen opción. Es que yo creo que hay cosas del medio rural que se ven como algo negativo y no, es que hay cosas que es una realidad, que en el medio rural hay en determinadas cosas menos recursos, es una realidad. Yo también soy de las que he vuelto al medio rural porque yo quiero, claro, por elección. Pero sé que, por ejemplo, tengo menos oferta cultural que cuando he vivido en Madrid. Eso es así. Sí, por supuesto. Y que es verdad que la presión en el medio rural, si tú denuncias, por ejemplo, pues no es lo mismo que en una ciudad grande donde no te conoce nadie. No, hemos hecho un estudio de zona, y se ve claramente, o sea, los casos de denuncia y luego acabamos en muerte, o sea, y en los casos de muerte que ha habido no hay denuncias previas. Claro, pero que eso no quiere decir que las mujeres del medio rural hagan nada, simplemente pues que es así. Que hay una presión social mayor. Claro, que no haces nada ni que la mujer del medio rural sea mejor ni peor, simplemente es el ambiente en el que se da esa circunstancia. Porque se reproducen los patrones tradicionales de separación, de espacios y de funciones y de género, ¿no? Los hombres a una cosa, las mujeres a otra, incluso los propios espacios en el pueblo. Está el bar donde van los hombres a echar la partida, luego ellas van a no sé dónde, hay una mayor separación de espacios. Mientras que eso pues en una ciudad pues ya no pasa, pero yo me acuerdo, por ejemplo, en mi pueblo pues sigue pasando todavía. Las señoras se van a no sé qué, a pasear a no sé dónde, y los señores se van a no sé cuántos a hacer tal. Y en esos espacios no entran ellas. Pero eso es por elección, creo yo. Que ellas quieren ir a un sitio y ellas quieren ir a otro. Yo creo que es una cuestión educacional, más social. Creo que ahora mismo en un pueblo que las mujeres y los hombres estén separados es elección. Yo creo que... ¿Puedo hablar? Yo creo que... Bueno, yo no vivo en un pueblo, pero he vivido en Cuéllar toda mi vida, todos los veranos. Conozco el caso de La Torre, estoy totalmente de acuerdo contigo en que ha sido denostada, ha hablado mal de ella siendo una persona con una sensibilidad impresionante. Pero entonces sí conozco, porque lo he sufrido en mis carnes, el hecho de ser diferente y que te aparten. Es decir, tú dices, las mujeres
conozco muchas mujeres que son más machistas que los hombres. Yo entiendo que para que el patriarcado se haya mantenido a lo largo de los 2 siglos, o 3 o 4, lo que llevamos, se necesita que nos hayan apartado y que nos lo hayamos creído. Es decir, María Lejárraga está haciendo una representatividad tremenda de lo que era el patriarcado y de lo que era la presión de la cultura y de los hombres dentro de ese patriarcado en aquella época. Y además, si ya me meto en psicología, ella lo que fue es fiel a su familia, es decir, yo no los voy a poner en una tesitura en que tengan que dar la cara por mí, ¿no? Entonces se comprometió con eso. Después su marido, que además era una persona evidentemente también de izquierdas, era un luchador y demás, le vino muy bien lo que ella hizo, pero como a la mayor parte de la gente que estaba en los movimientos culturales, que estaba dentro de una cultura, porque además había otra España, y era la de los trabajadores, la de la gente de las fábricas, la de las que no tenía acceso a una cultura, ni a unos estudios, ni a una serie de cosas. Entonces, digamos que partimos el pastel por 2 partes, ¿no? Arriba los que tienen acceso a la cultura y tienen mujeres con habitación propia, pero además con economía propia. Claro. Porque si no tienes economía propia, no accedes a la cultura. Y en la otra, el resto, que son los trabajadores, ¿no? Entonces, esta mujer, que era evidentemente una intelectual y que fue progresivamente dando un cambio, ¿no? Dentro de su estructura y de las cosas que iba viviendo, fue evolucionando y después se dio cuenta, y aquí alguien ha dicho, no me acuerdo, que también tiene mucha culpa los partidos políticos. Doy fe que tienen mucha culpa los partidos políticos, porque los partidos políticos revolucionarios se ocupaban de la revolución, pero no de las mujeres. Y eran bastante machistas dentro del propio. Claro, las mujeres que estábamos dentro de partidos políticos, y vuelvo a referirme aquí, pues resulta que es que no nos dejaban, las cosas de mujeres iban por otro lado. Totalmente. Entonces, bueno, esto ha sido, yo tengo 70 años, quiero decir, he vivido la transición, he vivido todo lo que queréis que viva. No estoy dentro del mundo de la educación, pero estoy dentro de otro tipo de mundos. Entonces, es con nuestros propios compañeros, con nuestros propios maridos, hermanos y hombres de la familia con quien tenemos la batalla más grande, ¿no? Que ellos están a nuestro lado, pero que además hay que hablarlo. Y no tienen que asustarse porque el feminismo sea igualdad o sea muchas más cosas, porque son muchísimas más cosas. Es un concepto vital, por lo menos para mí. Es un concepto para ti y para mí, que somos mujeres ahora mismo de transición. Somos mujeres de transición y lo primero que es, tanto en un pueblo como en una ciudad, para la clase trabajadora que no ha tenido acceso a la cultura, por mucho que viva en una ciudad, porque yo conozco muchísima gente de la ciudad que desde luego no puede ir a una conferencia porque es que no le da tiempo ni puede coger el autobús porque tiene que ocuparse de su casa, no por ser mujer. Pero yo creo que no hay que contraponer la idea de que el mundo rural es inferior culturalmente al nuestro. No. No tenéis posibilidades, no es eso. Hombre, reales hay, es decir, hay dificultades. Por ejemplo, yo cuando una mujer me dice que no tiene acceso a internet, pues eso te condiciona muchas cosas. Te condiciona a poder asociarte con otras mujeres, estar en contacto con otras mujeres, hacer trabajos online, hacer reuniones online. Por ejemplo, no podría formar parte de mi proyecto, ¿no? Del proyecto de Woman, porque nuestras reuniones, por ejemplo, son online y todos los datos en los que trabajamos son online. O sea, te condiciona muchísimo, hoy en día te condiciona mucho. Pero eso no significa que con voluntad tú puedas suplir esas carencias. Pero el problema es que tengas que echar mano del voluntarismo y que no haya condiciones sociales que garanticen la igualdad entre el medio rural y el medio urbano. Eso es lo doloroso, que como también desde el punto de vista político no se lucha porque haya esa igualdad de condiciones tanto en el medio rural como en el medio urbano. Pero bueno, a veces las cosas no debemos dejarlas solo con una cuestión de voluntad personal, sino de facilidades, ¿no? Pero vamos, yo no quiero que se caiga aquí en la dialéctica de mujer rural inferior o con menos posibilidades, sino que no, mucho menos. A veces también podremos hacer algo de autocrítica. Puede ser que el feminismo
a veces no hayamos sabido llegar de la manera adecuada, explicar nuestra lucha. Puede ser, a lo mejor también tendríamos que revisar la manera en que lanzamos los mensajes, la manera en que nos dirigimos al resto, esas luchas a veces internas que tenemos, que si abolicionistas, que si no abolicionistas, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y que la verdad que damos a veces una imagen un poco dura, ¿no? Difícil. Y eso lo utilizan en el divide y vencerás, ¿no? Que a veces lo utilizan como argumento las propias teorías machistas o misoginia para decir, estas son 4 locas que se pelean entre ellas. Pero el debate interno es necesario. Por supuesto, es muy enriquecedor. por supuesto. Pero un debate no significa que a veces tengamos esos enfrentamientos encarnizados, que a veces se dan, y eso también, bueno, pues yo creo que habría cosas también de autocrítica que hacernos, ¿eh? Todos no van a ser malos los otros, sino que también a veces en todo proceso de movimiento es necesario hacer una revisión, una autocrítica, determinar objetivos claros, buscar maneras de llegar con un lenguaje claro, no confuso, no ambiguo, buscar qué lemas queremos hacer llegar en la sociedad, verdaderamente lemas que sean constructivos, que sean tal. Y yo creo que a veces pues puede ser que a lo mejor hayamos fallado en algunos de ellos. Yo, por ejemplo, sí que haría una especie de autocrítica, en algunos aspectos, yo personalmente. No tiene por qué ser compartido, pero yo hay lemas, por ejemplo, que no comparto. Eso de que hay que llegar borrachas a casa sanas, pues yo, la palabra está de borracha, pero ¿por qué mi hija tiene que...? O sea, yo no llegaría con ese lema, no vendería con ese lema. No sé si me entendéis. O sea, hay cosas pues que también habría que cuidar, que mimar, sosegar viendo... Es que eso para mí es una aberración. Desde el punto de vista sanitario es una aberración. Claro. Estamos intentando... campañas contra el alcoholismo. Campañas contra el alcoholismo y la drogadicción en gente joven, y tenemos una ministra de Igualdad que dice eso. Por eso te digo que a veces hay que tener también una cierta autocrítica de cómo llegamos, porque llegan esos mensajes y tal, ¿qué pasa? ¿Las feministas son todas tal, que no sé qué? No, pues no. Entonces, bueno, pero esto es otro debate. Yo creo que no es el debate de ahora. Bueno, no lo sé si es el debate de ahora o no. Así que yo quería decir una cosa, bueno, lo de la palabra feminismo, que es verdad que se ha dicho mucho, pero que creo que no es un problema de la palabra, porque si hubiera otra palabra, caerían los apellidos demonios sobre esa palabra. De hecho, por ejemplo, es el Ministerio de Igualdad y es el chiringuito, o sea, y yo sigo sí. Pero la cuestión es que parece que hay una pérdida de privilegios, que no la hay. Es lo que más bien es explicar muy bien lo que dice Mercedes, que lo que se produce es que toda la sociedad gana, ¿no? A mí lo que me da miedo nunca sería una palabra de lo que defienda derechos, sería... Lo que me da miedo es la pérdida de derechos, ¿no? Lo que me da miedo es que ahora en Estados Unidos, si una niña de 11 años se queda embarazada, tenga que dar a luz, ¿no? Esto a mí me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo, pues eso, que no haya una protección a las mujeres que sufren violencia de género porque van al doctor de su zona rural y es el primo de su marido. Es lo que está pasando. Esto sí me da mucho miedo. Pero nada, simplemente porque se ha hablado de temas legales. Entonces, apuntillar una cuestión anecdótica entre las muchas capas del patriarcado, ¿no? Porque hemos hablado de quien toma el nombre de un hombre, pero es que realmente, por ejemplo, el derecho de autoría, aquí que hay autoras, se llama derecho de paternidad, que es el colmo de los colmos, ¿no? Porque es el derecho de paternidad, pero es que, claro, es paralelo a los derechos de paternidad que han existido, bueno, y que siguen existiendo, ¿no? Y que en Marruecos, por ejemplo, el derecho de paternidad sigue siendo, los hijos son del padre, ¿no? Del pater de familia, la figura del pater, ¿no? Entonces, claro, si los derechos de autoría son del padre, si nuestros apellidos son del padre, porque aunque podamos elegir, y aquí en España tenemos el apellido de la madre, siempre hemos tenido los apellidos, pero en ningún lugar hay más de un apellido que el padre, es decir, que son tantas capas de patriarcado que te van borrando, pero que ni siquiera tú como autoría, ella lo perdió, ¿no? Ella lo perdió en favor de su familia. Pero
Pero es que siempre lo hemos fijaos, perdido. fijaos que estamos hablando de mujeres que firman con seudónimo masculino, cuando en Francia, en Inglaterra, en Alemania, las Exacto. mujeres pierden el apellido suyo para firmar con el apellido Ni las más poderosas. de ¿no? mujer, Ya y sea, las feministas tal, ya sí, sea Hillary pierden su Clinton. propio, que es una cosa que en España no pasa, pero es una excepción, una rara Es una excepción. excepción. Yo tengo amigas francesas que cuando son feministas y tal, dan clase en la universidad y de pronto se casan y empiezan a firmar con O sea, él. que siempre lo hemos perdido. O sea, Nombre que de- esto es un relato poderoso, pero que en realidad siempre hemos perdido esa autoría, ¿no? Sí. Ese nombre, ese ser nuestro realmente, la obra. Pues muchísimas gracias, yo no os quiero Venga, cansar gracias. más y gracias. Hacemos una foto Ah, sí, de venga. grupo.